Colombianos muy atentos porque Abelardo del Espriella recibe su primera derrota en el Senado antes de posesionarse como presidente de Colombia. Quien ganó la presidencia del Senado es el señor Honorio Enríquez del Centro Democrático, derrotando a Alfredo de Luque Zuleta, quien era del movimiento de Abelardo del Espriella. Pues estas personas en estos últimos días estaban agarradas entre ellas porque querían la presidencia del Senado. Pues Abelardo del Espriella terminó traicionando a Álvaro Uribe Vélez y este señor Álvaro Uribe Vélez terminó pidiéndole ayuda al presidente Gustavo Petro. Escuchen muy bien porque así sucedió la semana pasada y ese fue el escándalo que habían entre estas personas. Pues el Centro Democrático, quien apoyó a Abelardo del Espriella en su campaña política, terminó dándole la espalda por la traición que les hizo este señor porque ya le había prometido a un gran amigo la presidencia del Senado, quien era el señor Alfredo de Luque Zuleta. Pues ayer, a medianoche, pocas palabras, el señor Alfredo de Luque Zuleta perdió. Y es que es muy fácil ganar unas elecciones cuando hay injerencia extranjera y de eso del presunto fraude. Pero cuando se trata de votos reales, les aclaramos que no gana el fascismo en nuestro país. Y es que incluso el Pacto Histórico terminó apoyando al Centro Democrático, votando por Honorio Enríquez, porque era el menos peor. Pues el otro candidato era peor. Pues escuchemos lo que dijo el señor Honorio Enríquez, de acuerdo a que la prensa le preguntó sobre cómo el Pacto Histórico terminó apoyando al Centro Democrático para elegir al señor Honorio Enríquez, quien era el menos peor, a la presidencia del Senado, y escuchen muy bien lo que respondió este señor. No, miren, nosotros, y yo tengo que resaltarlo, la independencia de poderes es fundamental. Y ahí encontramos o nos encontramos en ese punto. Ni ellos han cedido en sus ideologías, ni nosotros en nuestras ideologías. Ellos no han cedido en sus principios, nosotros no hemos cedido en nuestros principios. Nosotros mantenemos nuestra línea, este es un partido coherente. Este partido no se acomoda a los vaivenes de las definiciones electorales. Este partido tiene una doctrina, unos principios y unos valores y ahí nos mantendremos. Esto es un mensaje a la nación colombiana. Queremos construir entre los diferentes. Queremos que se depongan esos espíritus de agresión y trabajemos con esa mentalidad y esos espíritus de construcción colectiva. Pues esto fue lo que dijo este señor, que fue el candidato menos peor para votar como presidente al Senado. Pues Abelardo del Espriella quería imponer a su nuevo presidente, quien era el señor Alfredo de Luque Zuleta. Pero es que sin la injerencia extranjera, pues es muy difícil ganar, porque cuando se trata de votos reales, ahí sí pierden estas personas. Pues personas como la señora Vicky de Géneco salieron a llorar en las redes sociales a decir que Álvaro Uribe Vélez recibió el apoyo del presidente Gustavo Petro y del Pacto Histórico y que en pocas palabras pues se unieron. Y no se trata de eso, señores. Recordemos que la política es una cosa muy rara porque pues primero que todo salieron estos señores del Centro Democrático para apoyar a Abelardo del Espriella en su campaña. Luego Abelardo del Espriella traiciona al Centro Democrático porque le había prometido a un amigo la presidencia del Senado. Pues el Centro Democrático, no contento con lo que les hizo este señor porque es todo un traicionero, decidió rogarle al Pacto Histórico del presidente Gustavo Petro que los apoyara. El Pacto Histórico no le iba a entregar la presidencia del Senado al fascismo, pues terminaron apoyando al candidato quien era el menos peor y quien era el señor Honorio Enríquez. Pues esto fue lo que trinó la señora Vicky de Géneco de acuerdo a la celebración del Centro Democrático de cómo ganó su candidato Honorio Enríquez, y dice lo siguiente: Honorio Enríquez, el candidato del expresidente Uribe, ganó la presidencia del Senado con 56 votos y con el apoyo del Pacto Histórico del presidente Petro. Y es que lamento decirle, señora, pero es que ¿de qué va a hablar usted de traiciones aquí? Si usted era la más uribista y ahora es la más abelardista. Pues esto es hablar el burro de orejas. Y si el Pacto Histórico terminó apoyando al Centro Democrático para escoger a Honorio Enríquez, es porque era el candidato menos peor, pues Alfredo de Luque era el candidato que Abelardo del Espriella quería imponer en el Senado y que incluso los que terminaron ganando fueron los señores del Pacto Histórico porque Abelardo del Espriella recibió el rechazo del Centro Democrático por haberlos traicionado. Y vean ustedes las celebraciones del Centro Democrático.
En pocas palabras, señores, se les burlaron en la cara de Abelardo del Espriella. Ahí está, celebrándoles en la cara al movimiento de que quería imponer a una persona únicamente porque era su amigo, y era una persona peor, porque al menos pues ya a Honorio Enríquez el pacto histórico lo conoce. Incluso ahí se puede oír que el pacto histórico dice que no dejarán pasar al fascismo. Es que personas como Hernán Muriel y Daniel salieron en las redes sociales, pues tras posesionarse como congresistas de Colombia, a decir que Abelardo del Espriella recibió su primera derrota en el Senado de Colombia. Y eso antes de ser presidente y posesionarse como presidente de Colombia. Pues este señor traicionó a los suyos antes de ser presidente, y los suyos se molestaron, como el Centro Democrático, y terminaron dándole la espalda a Abelardo del Espriella y no votaron por el candidato que este señor quería imponer. Pues escuchen muy bien lo que dijo Hernán Muriel, porque como sabemos, el pueblo se les metió al Congreso de Colombia, y ese es el trabajo ahora de los nuevos senadores de nuestro país: plantársele al nuevo gobierno de Abelardo del Espriella, quien quiere promover el fascismo en Colombia. Y dice lo siguiente, trinado por Hernán Muriel: la primera derrota de Del Espriella, y ni siquiera se ha posesionado. Su candidato a la presidencia del Senado perdió. Ni siquiera el Centro Democrático quiso apoyarlos. Y escuchen muy bien ustedes. De las 12 de la noche, hijo de madre, ya casi 21 de julio, acabamos nuestra primera plenaria conjunta inicialmente, luego solo de Cámara, y yo creo que tenemos toda la energía y toda la convicción para la pelea en lo que se viene estos 4 años, ¿sí o qué? Son 4 años que van a ser por supuesto, de mucho trabajo y mucha responsabilidad. Jornadas como estas nos seguirán esperando de aquí en adelante, pero vamos a darla absolutamente toda para responderle al pueblo colombiano. Y ojo que en Senado se hizo historia. ¡Epa! El presidente electo Abelardo del Espriella quedó sin presidencia de Senado. Y eso, mejor dicho, lo que se viene es un conflicto político que hay que asumir con organización y resistencia pacífica. La primera derrota de Abelardo de la Espriella. Seguramente muchos están preguntando por qué Honorio Enríquez y demás, y hay que decir, era el mal menor, si se quiere, frente a lo que teníamos en el Senado. Termina Abelardo de la Espriella, pero sobre todo Rodrigo Lara con su primera derrota sin haberse posesionado. Primera vez en la historia reciente del país que el presidente electo, y legítimo en este caso también para mí, no logra colocar presidente del Congreso de la República. Dani, es tan baja la forma de ejercer política de la Espriella que hace parecer que el Centro Democrático es garantista y es mejor. Dios mío. Hágame el bendito. Pero bueno, parce, gracias por estar acá, y acá seguimos, hijo de madre. En pocas palabras, el Centro Democrático terminó dándole la espalda al nuevo presidente Abelardo del Espriella. Es el que le dicen presidente. Pues incluso hasta el senador Iván Cepeda, quien lidera al pacto histórico, votó por el señor Honorio Enríquez. Recordemos que esto es para que Abelardo del Espriella no se apodere de Colombia entera. Ahora veamos el voto del señor Iván Cepeda, quien fue muy claro y lo hizo público ante todo el Senado y ante todos los colombianos, recordando que el fascismo en nuestro país no pasará y que unas elecciones se ganan es con el voto de las personas. Contreras es Yair Saavedra. Ahí está, señores. El senador Iván Cepeda mostró su voto ante toda Colombia para que los colombianos se den cuenta que votaron por el mal peor, como dijo Daniel Maldonado.
Y es que esto es muy cierto. Votar por el candidato de Abelardo del Espriella sería aún más peor. Otra persona que enfrentó a estos señores del CNE fue Óscar Benavides, quien se le plantó a estos señores que se robaron esa curul por movimientos libres. Escuchen muy bien, señores, porque este es otro ciudadano del común sin los mismos apellidos políticos de siempre, quien estará en el Congreso de Colombia para plantársele a esas personas que quieren seguir robándose nuestro país. Y esto fue trinado por Óscar Benavides y cómo le dio cara a estos señores que al fin y al cabo terminaron robándose una curul de movimientos libres, y dice lo siguiente: hoy, durante mi posesión como representante a la Cámara, le dijimos las verdades de frente al presidente del CNE. Recuperemos la segunda curul afro que le arrebataron a nuestra gente para entregársela al clan Pulgar. Nunca más permitiremos que las curules afro sean utilizadas como botín político ni como instrumento de quienes solo defienden sus propios intereses. Y aquí está el señor Óscar Benavides parado de frente ante estos señores que terminaron robándose una curul. ¡Ladrones! Por aquí están sus verdugos, por aquí están la voz del pueblo, la sed de vergüenza tienen que mostrar. ¡Sin vergüenza! Se prepararon para robarse una curul. Bandidos de cuello blanco. Que entregó sin ni siquiera respetar los resultados. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se van a burlar del pueblo negro y nadie va a reclamar los derechos? A devolverle la curul y la dignidad a nuestro pueblo. Por ahí están los verdugos que se robaron la curul que el pueblo nos dio. Pena debería darle. Mire, aquí estamos, vamos a recuperar nuestra curul. Ustedes son una parranda de sinvergüenza que no merecen estar en los espacios representando a ningún colombiano. Vamos a luchar por nuestra curul, cueste lo que cueste, pero no le vamos a permitir a un grupo de encorbatados que no conocen nuestra realidad jugar con nuestro pueblo. ¡Fuera de este recinto! ¡Fuera! Ahí está, colombianos, el pueblo dentro del Congreso de Colombia parado al frente de estos políticos que son los mismos de siempre, de esos apellidos prestigiosos que siempre han tenido el poder en nuestro país. El pueblo se les metió al Congreso y ahí está, señores, dándoles cara y dándoles frente. Pues ya Abelardo del Espriella recibe su primera derrota y, como vemos, Óscar Benavides se enfrenta a estas personas en su cara. Colombianos, este video ha llegado a su fin. No olviden suscribirse y compartir este video para que llegue a más personas, y nos vemos en la próxima.